tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu amor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros alrededor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Cuanto anhelares, Él te dará. Dios cuidará de ti. Nada que pidas te negará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de
Que el Señor les bendiga. Quien les habla es el hermano Augusto Ortiz Araya, el cual les da la bienvenida a esta nueva escuela dominical virtual, a la cual damos inicio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de pasar a la primera oración, vamos a estar saludando a quienes son nuestros pastores gobernantes de nuestra iglesia. Me refiero a nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y a nuestra pastora Ana Suárez Atena, junto a la familia pastoral, deseándoles a ellos las más ricas bendiciones de parte del Señor. También un saludo a nuestros hermanos oficiales diáconos, encargados de clase, y así a la iglesia en general. También a nuestros hermanos que hacen posible que estas transmisiones lleguen hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos: Zoom, Facebook, YouTube y radio online Tiempo del Fin. Dios le bendiga a nuestros hermanos de soporte técnico. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar por la dirección de esta escuela dominical. Oramos ante la presencia del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias una vez más por esta nueva oportunidad de poder estar en este lugar, Padre Celestial, pidiéndole, Padre Celestial, que usted bendiga nuestras vidas, primeramente por intermedio de su palabra. Usted nos guarde, nos cuide, nos cubra con su sangre. Bendiga a aquellos que están conectados, Padre Celestial, y que se van a conectar a estos medios de gracia. Te pedimos que usted nos dirija, nos ayude, especialmente aquel que va a estar al frente de esta poderosa palabra, Padre Celestial. Muchas gracias por esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Te alabaré, oh Dios, por la mañana. Te alabaré, oh Dios, al mediodía. Te alabaré cuando al caer la tarde, a cada hora y minuto de mi vida. Porque tú eres el sol de la mañana, porque tú eres calor del mediodía, porque tú eres el sol que ya se va. Tú eres mi Dios, Señor, tú eres mi amor. Te alabaré, oh Dios, cuando esté alegre. Te alabaré, oh Dios, cuando esté triste. Te alabaré con mi alma y con mi mente. Te alabaré, Señor, te alabaré.
porque tú eres el sol de la mañana, porque tú eres calor del mediodía, porque tú eres el sol que ya se va. Tú eres mi Dios, Señor, tú eres mi amor. Te alabaré, oh Dios, allá en los cielos, y ver tu rostro allí es mi anhelo. Cantar con miles las glorias a tu nombre. Te alabaré, oh Dios, te alabaré, porque tú eres el sol de la mañana, porque tú eres calor del mediodía, porque tú eres el sol que ya se va. Tú eres mi Dios, Señor, tú eres mi amor. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Inmediatamente dejamos en la palabra y la enseñanza a nuestro hermano oficial diácono, nuestro hermano David Duarte Frede, con la poderosa palabra del Señor. Dios le dé la gracia a nuestro hermano. Amén. Gracias, hermano Augusto. Dios le bendiga. Les saludo, amados hermanos. Saludo a nuestros pastores en esta mañana, deseando que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Agradecemos a Él esta nueva oportunidad que nos concede de tener nuestras escuelas dominicales, recibiendo la enseñanza, la instrucción para nuestras vidas. Así que damos gracias a Él por esta nueva oportunidad. Quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 39. Estaremos dando lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, versículos 29 al 39. Dice así la palabra del Señor. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, llenas los que habían
comido como 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Dios nos siga bendiciendo. Una vez más, tenemos que dar gracias al Señor por concedernos la posibilidad de poder seguir escudriñando y estudiando su palabra. De esta manera, como en reiteradas ocasiones lo he dicho, enriquecemos nuestras vidas y vamos siendo perfeccionados con el propósito de llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada a nuestro Señor Jesucristo saliendo del territorio de Israel para ir al lugar pagano, a un lugar de gentiles, y ahí hacer un milagro de expulsar un demonio que había en la hija de una mujer que con insistencia le pidió a él que expulsara a este demonio que atormentaba a su hija. No se relatan otros milagros o sanidades en este lugar, sino que fue lo único que Jesucristo realizó en este lugar, en Tiro y en Sidón, en esta mujer sirofenicia, en esta mujer cananea. Y después que Jesucristo termina esto en este lugar, nuevamente vuelve a acercarse a los territorios donde él predicaba. Sin embargo, no entra en su totalidad a territorio israelita, sino que queda en las inmediaciones de este, aún anunciando el Evangelio a los gentiles. Vemos entonces esta cercanía, este aproximarse de parte de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles. Vemos entonces aquí que el Evangelio ya está siendo anunciado a los gentiles, lo cual después sus discípulos también iban a llevar adelante. Y estando en estos territorios, Decápolis, que son 10 ciudades, vienen muchas personas trayendo a muchos enfermos de diferentes enfermedades, con diferentes situaciones, todas muy complejas de solucionar, de sanar, pero Jesucristo sana a todas estas personas y había tanta multitud de personas que ya llevaban 3 días con él, según lo que nos relata el pasaje bíblico. Y vemos entonces que Jesucristo, ya en el versículo número 32, nos dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces, vemos aquí que Jesucristo llama a sus discípulos y dijo: tengo compasión de la gente. ¿Qué es lo que entonces encontramos en esta primera parte? Que tenemos a un Señor compasivo, manifestó compasión por la gente. Encontramos un milagro similar a este cuando Jesucristo en el capítulo 14 multiplica también 5 panes y 2 peces. Y Jesucristo le dice a sus discípulos que no podía despedir a la gente porque habían estado también con él y ya había anochecido y no los podía despedir así sin darles alimento. Y Jesucristo lo responsabiliza a sus discípulos para que ellos solucionen el problema. Pero ellos le dicen: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es lo que encontramos en el capítulo 14 de Mateo, donde vemos este milagro también de la multiplicación de estos 5 panes y 2 peces? Dice en el capítulo 14, versículo 13, dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice, tuvo compasión, que Jesucristo tuvo compasión, que es lo mismo que encontramos acá, que Jesucristo dice: tengo compasión de la gente. En capítulo 14, versículo 14, encontramos que es el escritor de Mateos, ¿cierto? El que escribe este evangelio, él es el que dice que Jesucristo tuvo compasión. El evangelio de Mateo se escribió después, años después que Jesucristo
partiera de aquí del escenario de la tierra, que muriera y que resucitara y que ascendiera al cielo, pasaron muchos años para que se escribiera el Evangelio según San Mateo. Entonces Mateo, al reflexionar, al mirar hacia atrás los eventos y los hechos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, se acordó, vino a su memoria, el Espíritu Santo trajo a su memoria este hecho que, que es la multiplicación de estos 5 panes y estos 2 peces. Él entonces, después de haber madurado, después de haber reflexionado, él llega a la conclusión de que fue la compasión de nuestro Señor Jesucristo lo que lo llevó a multiplicar estos 5 panes y estos 2 peces para alimentar esta multitud. Entonces vemos ahí que es Mateo el que dice que fue la compasión que lo movió a nuestro Señor Jesucristo para alimentar esta multitud. Pero en el pasaje que hemos leído nosotros, en el capítulo 15, en el versículo 32, nos dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Aquí no es Mateo el que está diciendo que Jesucristo tuvo compasión, sino que es Jesucristo el que dice que tiene compasión de la gente. Y eso fue lo que lo llevó a solucionar el problema que la gente tenía. ¿Y qué es la compasión? Ya lo hemos visto en otra ocasión, pero quisiera leerles qué nos dice acá este diccionario. Dice compasión, denotando un sufrimiento con otro. La compasión puede describirse como un toque piadoso, con un interés motivado por amor. Es un toque piadoso, pero motivado por amor. Y Jesucristo tuvo esto, sintió compasión por la gente, tuvo este toque movido por el amor, por la situación que la gente estaba viviendo. Ya llevaban 3 días con él y ahora tenían que irse para sus hogares, para sus casas, a sus quehaceres cotidianos, pero Jesucristo tuvo compasión de ellos. Y dice acá, Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Les expresa a sus discípulos que él tenía compasión de esta multitud, pero su compasión se vio reflejada en que si los dejaba irse, ellos se iban a desmayar en el camino porque no tenían qué comer. Entonces Jesucristo expresa de sus propios labios que tiene compasión de esta gente, y esta compasión es entonces motivada por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos al frente? A un Señor compasivo, a un Señor que siente la necesidad de las personas, pero también Él está dispuesto a solucionar sus problemas, a proveer para ellos. Y vemos entonces la reacción de los discípulos. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ellos le expresan al Señor que de dónde iban a sacar tantos panes y tantos peces para alimentar a esta multitud. No tenían lo suficiente como para alimentar a esta multitud, a esta cantidad de gente que estaban ahí en el desierto, escuchando las enseñanzas, que ya llevaban 3 días con el maestro. No tenían lo suficiente para solucionar este problema que era evidente, que era obvio, que ellos no tenían la capacidad para poder dar solución a este problema. Y se lo comunican así a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo podía haberse molestado por esta situación, pues ellos ya habían sido testigos de la otra multiplicación, donde había más gente que ahora en este lugar. Pues en el texto anterior, en Mateo 14, nos dice que eran como 5.000 varones sin contar los niños y las mujeres, y aquí eran 4.000 hombres sin contar los niños y las mujeres. Entonces ellos fueron testigos también de cómo Jesucristo multiplicó esos 5 panes y estos 2 peces. Jesucristo podría haberse molestado porque ellos se habían olvidado. No había pasado mucho tiempo de que Jesucristo había multiplicado los otros 5 panes y los 2 peces. Pero sin embargo no vemos aquí que Jesucristo se molesta porque sus discípulos se habían olvidado de este tremendo milagro que Jesucristo había realizado. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá?
no solamente un Señor compasivo, sino también un Señor paciente, que entendía, que comprendía la situación de sus discípulos, que quería enseñarles algo a través de esta situación, a través de este milagro de multiplicar estos panes y estos peces que también habían en aquel lugar. Más adelante vemos en el capítulo 16 que Jesucristo sí se molesta con sus discípulos, sí les reprende y sí les llama la atención. En el capítulo 16 de este evangelio encontramos en el versículo 6 en adelante, dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de las 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces Jesucristo les trae a la memoria a sus discípulos la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces y nos dice acá también de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. Es decir, de esta segunda multiplicación les recuerda cómo Él multiplicó esto, cómo Él con tan poco pudo alimentar a tanta gente. Aquí Jesucristo les reprocha, les llama la atención de forma severa y les dice que son hombres de poca fe, que no les estaba hablando de eso, de lo que ellos pensaban porque no habían traído pan, sino que Jesucristo le estaba hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces vemos aquí, en este pasaje, que Jesucristo sí les reprende, sí les amonesta. Pero en el pasaje que tenemos, el que estamos estudiando, Jesucristo no les amonesta, no les reprende, no les reprocha por no recordar cómo Él había multiplicado estos 5 panes y estos 2 peces. Entonces vemos aquí a un Señor compasivo, pero también a un Señor paciente. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, nos dice lo siguiente. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces vemos aquí en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo es un Señor paciente, que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestra humanidad, que conoce nuestras limitaciones, que sabe que nos olvidamos pronto de las cosas que hemos oído, que hemos escuchado, que hemos visto, pero Él está siempre dispuesto a darnos una oportunidad más, como se las dio a sus discípulos. Entonces acá el texto nos dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es Dios el que nos encamina, es Dios el que nos conduce al amor y a la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él conoce nuestra humanidad. Él sabe que somos carne, que somos soplo que va y que ya no vuelve. Él conoce perfectamente nuestra humanidad porque Él estuvo entre nosotros en carne, sufrió, padeció, por lo tanto Él nos comprende y es por eso que Él tiene paciencia para con nosotros. Y sigue el texto hablándonos. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde nosotros tenemos panes, tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Entonces Jesucristo dice, y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando, dice, los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Entonces también aquí vemos a un Señor suficiente, a un Señor que es competente, a un Señor que es capaz de suplir todas las necesidades que el hombre, que el cristiano pueda tener. Entonces tenemos aquí a un Señor que es suficiente, que no necesita grandes cosas para llenar o para saciar las necesidades que nosotros podamos tener.
La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, él siendo el resplandor de su gloria, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es el que sustenta todas las cosas. Toda la creación es sustentada por nuestro Señor Jesucristo. Él no se ha desentendido. Él no se ha olvidado de lo que Él ha creado. Él no se ha olvidado ni se ha ido olvidando lo que Él ha creado. ¿Cuánto más a nosotros, su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, a los que Él compró con su propia sangre, no los sustentará, no los cuidará, no proveerá para ellos? Por supuesto que sí. Por eso que nos dice acá, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, encontramos aquí que a nuestro Señor no solamente es compasivo, que es paciente, sino que también tenemos a un Señor suficiente, que Él es competente, Él es digno, grande, idóneo. Por lo tanto, Él es el que sustenta y puede entonces suplir para nuestras necesidades, como lo hizo aquí en el desierto. Les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces tenemos aquí a un Señor que es suficiente. Él es el que se encarga. Él es el que está preocupado y ocupado por su pueblo. Dios nos bendiga, amados hermanos, y Dios nos ayude. Entonces, ¿qué tenemos? A un Señor compasivo, paciente y suficiente. Dios nos bendiga. Lo tenemos todo con Él. No necesitamos nada más que a nuestro Señor Jesucristo, y Él se encargará de todo lo demás. Entonces, nos sigue diciendo el relato, el texto bíblico, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vemos entonces a nuestro Señor Jesucristo obrando en favor de la gente, supliendo para sus necesidades, sin condenar a sus discípulos, sin criticarles, supliendo para las necesidades, siendo Él el suficiente, siendo Él paciente y también compasivo. Dios nos bendiga, amados hermanos. Ese es nuestro Señor. En Él lo tenemos todo. Él se encarga de todas nuestras necesidades. Él suple todo y Él lo llena todo en todo. Dios nos bendiga, amados hermanos. Por lo tanto, esta es la enseñanza de este texto bíblico en esta mañana, que tenemos a un Señor compasivo, a un Señor paciente y a un Señor suficiente. Dios les bendiga, amados hermanos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo en la próxima escuela dominical. Que Dios les bendiga. Son mis deseos para usted. Y en la continuación del servicio de la escuela dominical, dejamos a nuestro hermano Augusto Ortiz, a quien deseamos que Dios les siga bendiciendo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza que cada día domingo Dios nos tiene preparado para nuestras vidas. Damos gracias al Señor orando. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, una vez más damos gracias, Padre amado, por lo que usted nos tenía preparado en este día, esta maravillosa palabra, que sin duda ha sido de gran bendición para cada uno de aquellos que han estado conectados a estas redes. Te pedimos, Padre Celestial, que la grabes dentro de nuestras vidas, en nuestro corazón, y así siga bendiciendo a su Hijo, Padre Celestial, al cual ha estado al frente de esta enseñanza. Me refiero a nuestro hermano David Duarte junto a su familia. Muchas gracias por su palabra y su bendición. En el nombre de Jesús. Amén
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. En tinieblas de maldad, lejos de mi Salvador, preso era de ciega pasión, sin pensar que el fin del rebelde pecador era muerte y eterna destrucción. Me sacó de las tinieblas a la luz de tinieblas, a la luz. Me sacó de las tinieblas mi Jesús, gloriosa luz de Dios. No pensaba en mi alma ni en la eternidad. Desoía la voz de mi Dios y buscaba en vano hallar felicidad, hasta que dejé de ir al mundo en pos. Me sacó de las tinieblas a la luz de tinieblas, a la luz. Me sacó de las tinieblas mi Jesús, gloriosa luz de Dios. Ante Cristo me postré, mis pecados confesé y humilde pedí el perdón. Ya la noche se fue y no más tropezaré, pues Jesús me dio completa salvación. Me sacó de las tinieblas a la luz de tinieblas, a la luz. Me sacó de las tinieblas mi Jesús, gloriosa luz de Dios.
las tinieblas han pasado y vivo en la luz. Disipóse la vana ilusión y ahora yo vivo guardado por Jesús, victorioso sobre toda tentación. Me sacó de las tinieblas a la luz, de tinieblas a la luz. Me sacó de las tinieblas mi Jesús, gloriosa luz de Dios. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Antes de pasar a la última oración, en la cual pedimos por los necesitados, los enfermos, las autoridades de nuestra iglesia y nuestro país, le hacemos una cariñosa invitación a nuestra reunión general virtual, la cual se dará inicio a las 17 horas. Sin duda será de gran bendición. A través de nuestras diferentes plataformas, que son Zoom, Facebook, YouTube y Radio Online Tiempo del Fin. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oramos ante la presencia del Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias por esta oportunidad la cual nos concede de poder estar una vez más en estos medios de gracia en donde nos conviene estar. Pidiéndole, Padre Celestial, primeramente que usted bendiga a los necesitados, que usted provea, Padre Celestial, que abra puertas de trabajo, Padre Eterno, para que ellos puedan tener el sustento diario. Así también te pedimos por los enfermos, para que usted ponga sus manos blancas, invisibles, y los visite, Padre Celestial. También te pedimos por las autoridades de nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestros oficiales diáconos encargados de clase, para que usted los guarde, los cubra con su sangre preciosa. Una bendición especial para quienes son nuestros pastores, nuestro pastor Raimundo Leiva Palma, nuestra pastora Ana Suárez Atenas, Padre Celestial, pidiéndole que usted los guarde, Padre Celestial, y los libre de toda enfermedad. Muchas gracias por esta oportunidad, la cual ha sido de gran bendición para nuestra vida y sin duda es de gran bendición para tu pueblo. Muchas gracias por esta oportunidad. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que tenga una bendecida tarde, siempre en la presencia del Señor. Amén.